Santa María Mater Ecclesiae, ora pro nobis, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Todavía se recuerda. Sí. Bueno, sed bienvenidos todos a este pequeño encuentro que queremos para volver a profundizar después del encuentro que tuvimos el jueves pasado, hace una semana, con don José Luis Restán, en la figura de Benedicto XVI, profundizando en la figura de Benedicto XVI. Y de una manera especial yo quiero pues dar la bienvenida a don Antonio Rouco Varela, que ha sido nuestro arzobispo, nos ordenó al padre José, al padre Ignacio y a mí, y una pieza clave en la ampliación de nuestro colegio San Ignacio de Loyola, en la historia del colegio, porque no solamente esta ampliación, sino que también fue él quien bendijo las instalaciones del edificio colindante a la parroquia, en donde pues, el colegio dio también su paso pues, también de calidad desde las aulas que estaban perimétricamente en torno al templo a un edificio exento, pero colindante con la parroquia. Él pues, ha sido figura clave en esta apuesta audaz por la educación en Madrid, por la educación en Torrelodones, tanto a la hora de ver una posibilidad grande, este solar, para que nosotros autorizarnos, para que nosotros pudiéramos concursar en el concurso público de la Comunidad de Madrid y optar a la adjudicación, como así luego fue, como todo el endeudamiento. Es decir, como fue todo pues, el préstamo que seguimos pagando, ahora con más Euribor y con más intereses, y también la autorización de Roma, porque el endeudamiento, yo no sé si seremos la parroquia más endeudada de todo Madrid, pero por ahí debe estar, si no de España, pero... Jugando barajas. No sé yo. Pero lo cierto es que hacía falta en ese momento este coraje. No hubiera sido posible sin su apoyo y sin su claridad para que una obra educativa de la Iglesia parroquial, diocesana, como es este colegio, pues hoy tenga las dimensiones que tiene. Ahora mismo hemos estado saludando a algunos de los alumnos nuestros que salían en el intercambio de clases del Servicio Público de Empleo, de la formación profesional, de todo el ciclo institucional, desde los 0 hasta los 18 años, y bueno, pues toda la trama de relaciones que también está significando entre nosotros, especialmente con las familias de nuestros alumnos, y lo que supone que, centrados en la educación, podamos acompañarnos también en la vida. Y para eso es para lo que nosotros en su día erigimos la Fundación Canónica Benedicto XVI, cuyo patronato fundacional presidió don Antonio. Esta fundación hoy ha quedado pues, prácticamente reducida a lo que son las becas para bachillerato, las becas de la Fundación Benedicto XVI, pero que querían también mostrar cómo nosotros esta emergencia educativa de la que hablaba Benedicto, queríamos plasmarla, queríamos responder a ella también con la educación en este colegio. Para mí es un honor el poderle tener entre nosotros y no quería dejar también de agradecerle todo lo que para nuestra historia ha significado su personalidad, su magisterio y sobre todo pues, su dedicación pastoral que ha implicado pues, lo que hoy somos y a tantos y tantos alumnos. Estamos hablando de 2000 alumnos ya, a los que nosotros alcanzamos gracias pues, también a su dedicación. Va a consistir en un diálogo con Fran López Valdés, que es profesor de Ingeniería Mecánica en el ICAI y bueno, pues que va a ser un poco el que también nos presente, pues a lo mejor de una manera pues, más técnica todavía, la persona de don Antonio, que no requiere ya tampoco mucha más presentación, porque es tan querido por nosotros que
que casi te dejo los bártulos y te los paso para que pues adelante vayamos con este diálogo. Muchas gracias. Pues, Eminencia, don Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que no necesitas presentación, pero he hecho un poco los deberes antes de venir. Entonces, como hay varias personas de Lugo y muy cercanas a Lugo aquí, pues ¿Sí? Sí, hay. ¿Quién es? Lugo. Becerrea. Becerrea. Ay, iba a decir que... Infinidad de veces he pasado yo con el coche a través de Becerrea, porque no había otra forma de llegar a Villalba o a La Coruña. ¿Y ustedes? Becerrea. ¿Van en Becerrea? Creo que está por ahí, ¿eh? Está por ahí Becerrea. La familia de Lugo que se llama Souto. Souto. Bueno, Soutos hay muchos en Galicia. Por eso. Un obispo famoso, don Souto Vizoso, que fue obispo auxiliar, era sacerdote de Mondoñedo, secretario canciller del obispado antes en los años 30, los años de la República y luego por los años de la guerra. Fue nombrado obispo auxiliar de Santiago y luego obispo de Palencia. Y fue obispo de Palencia muchos años, casi 40. Era un Souto Vizoso, creo que era de Vivero. En fin, cosas nuestras, ¿no? Son de España también, ¿no? Es la historia de España. Exacto. Bueno, pues don Antonio estudia primero latín, humanidades y filosofía en el seminario de Mondoñedo. Señor, provincia de Lugo. Para después estudiar teología en la Pontificia de Salamanca y eventualmente continuar los estudios de Derecho y Teología en la Universidad de Múnich, ¿no? De Múnich. Se puede decir Múnich. Múnich. Es lo mejor. Pero si no, o se dice en alemán o se dice en español. Múnich. Múnich. Donde se doctora en el 64, ¿no? Una tesis sobre las relaciones entre Iglesia y Estado en el siglo XVI. Exactamente. Estado y Iglesia, ese título exacto. Habría que actualizar para el siglo XXI, que daría para varias tesis. No creas tú que lo del siglo XVI sigue siendo importante. Muy bien. Fue ordenado sacerdote en el año 59 en Salamanca y es muy bonito porque los sitios por donde pasó para su educación después ha vuelto como profesor, porque ha sido profesor en Mondoñedo, ha sido profesor en la Pontificia de Salamanca y ha sido profesor en Múnich también. Múnich, profesor adjunto, en fin. Bueno, pero... Viento centro, entenderá nuestro hermano, nuestro amigo. Y eventualmente, bueno, pues académicamente acaba siendo catedrático y vicerrector en la Pontificia de Salamanca, ¿no? Es nombrado obispo en el 76, con 40 años y unos pocos días. No, nombrado fui antes, pero bueno. No fui. Oficialmente fui nombrado. Oficialmente. Pocos días después de cumplir 40 años. Y ahí ha estado en Santiago de Compostela y después en Madrid. Según Wikipedia, que es una fuente de una calidad indudable, Bueno. es el único obispo que ha organizado 2 jornadas mundiales de la juventud. Eso sí, no hace falta que lo digan. Una en Santiago y luego en Madrid con Juan Pablo II y con Benedicto XVI precisamente, ¿no? Y es creado cardenal por San Juan Pablo II en el consistorio de 1998. 25 años. Pues, efectivamente. O hace un mes caso que se cumplieron un periodo de 25 años. Por lo tanto ha participado en la elección tanto de Benedicto XVI como del Papa Francisco, ¿no? Claro, podría usted hablar de un montón de cosas, pero queremos hablar hoy de Benedicto XVI, ¿no? Y a mí me ha sorprendido, lo primero que le quería preguntar es ¿cómo conoce usted a Benedicto XVI y cómo se hace amigo de Benedicto XVI? Porque entiendo que hay una distancia y yo siempre he entendido la amistad como 2 personas que comparten algo, ¿no? Y que de repente entre ellos surge una relación y quería preguntarle a usted qué compartía, ¿no? Con Benedicto XVI. Entonces voy a decir yo una observación. La clave de este colegio es este señor que está ahí sentado, el párroco. Sin él, el obispo no podía hacer nada, vamos. Pero gracias también. Bueno, una buena relación entre el obispo y su sacerdote, pero sin él, yo no me iba a venir aquí a hablar con la gente, etcétera. Don Antonio, este colegio Las ciudades de Madrid es de casi 4 millones de habitantes.
cuando éramos jóvenes decíamos, hablábamos del celibato, decíamos, hombre, cuesta no renunciar a la paternidad, me figuro que a la maternidad también, ¿no? La maternidad lógica, psicológica, humana, espiritual, no solo no hay por qué renunciar, sino que hay que vivirla. Se puede vivir desde el celibato, desde el voto de castellano. Y claro, decían, bueno, pues has renunciado a tener 4 hijos, pero te han tocado casi 4 millones, ¿no? O sea, entonces, por eso si no hay, tienen que funcionar los hijos, si no, a ver qué pasa. El padre no puede, sin hijos no funciona. Y yo quiero subrayarlo delante de todos ustedes. Esta es la clave. No es así. Como padre, este colegio es un milagro y uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Hombre, es padre del colegio. Hombre, cuando sale se va por la puerta. Sí, pero sigues volviendo, es el tema, ¿no? Pero muchas gracias. Pero bueno, su amistad con Benedicto XVI. ¿Cómo le conoce y cómo se crea esa amistad? Lo conozco primero por sus libros, mejor dicho, por un alumno suyo, un sacerdote de Múnich, en los años 50. Yo llego a Múnich el año 59, el año 61 voy a vivir como un sacerdote adscrito a una parroquia un poco del entorno de la ciudad, ¿no? Se llama Karlshofen, la parroquia se llama San Rafael. Hay un párroco y un conjuntor, joven, el párroco era un poco mayor, por cierto, un gran sacerdote que nos daba lecciones de ser buen cura, espiritualmente y pastoralmente, tanto a su vicario parroquial, ese sacerdote alemán, Martin Huber, y a un servidor que era un curita español que estaba haciendo la tesis doctoral, lo cogieron allí para ayudar, bueno, celebraban misa todos los días, los fines de semana, el sábado, pues celebraba, confesaba muchos niños alemanes, eran más niños alemanes que niños españoles. Y luego la Eucaristía y tal. Entonces el coautor me dijo, estudiaba en el seminario, en la Hochschule, se llama, la Escuela Superior de Teología, era seminario, no la Facultad de Teología en la universidad, sino en Freising, ¿no? Y habían tenido de profesor recién habilitado para profesor universitario, un joven profesor, José Ratzinger, y les daba teología fundamental, y tenía unos apuntes. Y este compañero, este hermano, fallecido ya, muy buen amigo, estos son los apuntes de teología fundamental, hablamos entre nosotros, ¿no? Problemas de la fe, estaban vivos, en fin. Y yo quedé deslumbrado leyendo aquellos apuntes. Pero yo he estudiado teología fundamental en Salamanca, en el Pontificio, un manual de teología de los padres jesuitas de España, que era varios tomos, tratado de teología bien hecho, pero un método, hacemos como un método neoscolástico, que te dejaba interrogantes, ¿no? Sobre todo en la comprensión de lo que es creer, por qué se cree, cómo se cree, ¿no? Y creer en Cristo, Jesucristo, ¿no? El debate moderno de entonces en torno al tema pues era muy intenso, muy complicado, ¿eh? La historia de la filosofía, siglo XIX, sobre todo Alemania, ¿no? Y cuando te coges a los apuntes aquellos de un señor que no lo conocía, lo conocían en la universidad los compañeros y los profesores, entonces pura luz. Entonces todo lo que publicó yo me lo compraba, pero él no estaba en Múnich, él no pudo quedarse en Múnich, donde se había doctorado, donde se había habilitado, una pequeña telotipia de un profesor muy famoso que se llamaba el profesor Schmaus, seguramente que nuestro vecino lo conoce, le suena, Michael Schmaus, era un poco el padre de la teología entonces, ¿no? Con él había hecho la tesis doctoral, el tema de la tesis doctoral era un estudio de San Agustín sobre el pensamiento de San Agustín sobre la Iglesia como casa y pueblo de Dios, ¿eh? Y para ser profesor universitario alemán tienes que hacer prácticamente una segunda tesis doctoral, no prácticamente, tienes que hacer una segunda tesis doctoral, que lleva la habilitación para el profesor universitario. Entonces él cambió de director, empezó a trabajar con el profesor de teología fundamental, se llamaba Sönger, que era menos famoso y tenía menos influencia en la universidad y también menos influencia en la facultad, pero un teólogo como más, digamos, como perspectivas más amplias,
Gauss había hecho una gran obra teológica, haciendo de la teología latino-neoscolástica, la teología en alemán, en lenguas, la traducción al español, en varios tomos, un gran teólogo, pero, digamos, creativamente era inferior a Ratzinger, se lo ha escrito mucho menos que Ratzinger, que era un espíritu, un joven muy inquieto, que quería entrar a fondo en hacer de su fe una fuente de luz, en su correlación de la concepción razón y fe, razón, fe y los problemas de los jóvenes que venían de la guerra, de la Alemania que acababa de salir de la guerra, una ciudad destrozada, en fin, una juventud que necesitaba orientación. Entonces, pues se apunta a Ratzinger, hace como su segunda tesis, además sobre un tema muy de actualidad, entonces y ahora, la teología de la historia en San Buenaventura. Eso le disgustó muchísimo al profesor Schmaus. Estereotipias. Entre los grandes maestros del pensamiento ha habido siempre muchas estereotipias, ¿no? Pecados típicos de los profesores universitarios. Y vamos, estuvo a punto de no poder habilitarse. ¿Sí? Ah, sí. La habilitación también supone un examen de 3 profesores del escrito, del estudio, y Schmaus se oponía. Pero bueno, pues en el libro sobre su vida, sobre todo la biografía de Peter Segal, una biografía que son más de 1000 páginas, magnífica. Pues, ahí se puede ver la historia concreta de este asunto. Bueno, pues lo conocí por los apuntes y luego por los libros. Yo nunca vino a... Yo me matriculé en la Universidad de Múnich en el semestre de invierno del curso 1959-1960. Terminé con la tesis doctoral y con el doctorado en el curso 1963-64 en el verano. Por cierto, el día de Santiago Apóstol. Otro compañero, el profesor González, gran teólogo español, Gary González, que había hecho la tesis con Schmaus. También sobre San Buenaventura, por cierto. Y luego estuvimos los 3 años que estuve dietocente, o sea, prácticamente hasta el año 69 estuve en Múnich. En todos los años 60 no apareció nunca por allí, nunca. Era un hijo de la universidad, un hijo de la Facultad de Teología de Múnich, no apareció nunca, yo no lo conocía. Y luego, en los años 70 tampoco, siempre comprando todo lo que producía, ¿no? Y un libro de él interesantísimo y que todavía yo lo recomendaría a todo joven que quiera ahondar en su fe o que tenga incluso dudas y problemas de fe, ¿no? Intelectualmente hablando, Sí. Que es el libro de Introducción al Cristianismo, Einführung in das Christentum, que él escribe entre el 68 y el 69 ante lo que él había vivido en la Universidad de Tubinga, una facultad de teología, había 2 facultades de teología, una católica y otra protestante. La protestante estaba, pero la católica también, estaban en una situación los estudiantes de una rebeldía, vamos, de invadir las clases, de quitarle los micros a los profesores, de blasfemar contra un trasfondo de un marxismo mal digerido, fatalmente digerido, tremendo. Bueno, él se marcha de allí, se marcha a Münster. Era tal la situación de las unidades alemanas en el 68, por cierto, en toda Europa y en media América, que se forma una especie de asociación de profesores de universidad para defender la libertad de cátedra frente a los estudiantes, o frente al mundo que lo rodeaba, ¿no? En cuya asociación estuvo Ratzinger, él se apuntó a la asociación. Bueno, toda esa problemática le mueve a escribir un libro que se llama Introducción al Cristianismo. En el fondo es una explicación del acto de fe y del credo. Es un libro luminoso también, de todo lo que él ha escrito. Joseph Ratzinger, tú dices, no ha escrito una línea banal, yo no le conozco ni una sola línea banal. O sea, una tarjeta, una carta, nada banal, absolutamente nada. Yo recuerdo que en Salamanca, también estábamos, la actividad de Salamanca también, los estudiantes se nos rebelaron en el año 69, en el mes de noviembre, los seminaristas, no los otros, las
seminaristas. Tuvimos que cerrar la universidad. En noviembre del año 1969 se cierra la Universidad Pontificia de Salamanca. Menos la Facultad de Derecho Canónico, eran sacerdotes y gente seria, ¿no? Eso sigue funcionando. Y la filología trilingüe, latín, griego y hebreo. Que también era gente seria, estudiando eso. Entonces, y la abrimos en mayo para que pudieran hacerse los exámenes y no perder el curso, ¿no? Entonces, bueno, sí que la civilizaba igual. En toda Europa no era un problema de la España de Franco, era un problema universal. Los centros, diríamos, de gravedad de esa revolución fue una revolución, la revolución estudiantil. Fueron París, la Sorbona, sobre todo la Sorbona, y Berkeley en California. Las dos ciudades del polo que, en fin, que duró durante todos los años 70. Años de Salamanca, por lo tanto de profesor y luego de vicerrector, también muy joven, ¿no? Claro, era una batalla tremenda, ¿no? Recuerdo cuando iba al despacho por la mañana, a las 8:30 de la mañana, en Salamanca, la Pontificia, que nos habrán preparado esta noche, estos genios que nos... Y claro, por otro lado, nosotros teníamos como mordato, como Universidad de la Iglesia, unos derechos de la policía no podía entrar en nuestra universidad. No tenía permiso el rector. Los civiles, no sé cómo era, pero las policías no entraban, claro. De hecho, claro, entonces tenías una tensión tremenda, a ver cómo apaciguas a la gente, cómo vuelvan a clase, etcétera, que no hagan pintadas, que no te destruyan el fin. Desde huelgas de hambre hasta pintadas, que tengo un edificio histórico como el de la Pontificia, digamos, unos disgustos diarios, ¿no? Bueno, pues formamos un grupo de pastoral universitaria a través de la Asociación Católica de Propagandistas. Digamos, con profesores de Derecho Romano, los juristas siempre nos hemos entendido bien, ¿no? Y comenzamos un grupo de chicos y chicas. Pero, desde el punto de vista religioso, el sacerdote era yo, ¿no? ¿Y qué hago yo con esta gente? ¿Con qué instrumento de formación de fe, de respuesta a sus problemas? Yo acababa de leer en alemán la introducción al cristianismo de Ratzinger. Este es el libro. Pero claro, no estaba traducido al español, de manera que cada encuentro mío con ellos traducía yo el texto casi en vivo y hablábamos. Y se formó un grupo majo. Los tuve todos el día que me consagraron obispo en Santiago, estaban todos en la catedral de Santiago. Bueno, después ya la relación fue de obispo a obispo, diríamos. O sea, ¿usted le conoce una vez? Me trato ya siendo yo arzobispo de Santiago, arzobispo de Madrid, etc. El trato fue muy intenso hasta mi última visita fue en junio del año 21. Perdón. Sí, estamos en el 22 también estuve en el verano, pero no le pude ver, estaba en cama y no le pude ver. Pero nuestra relación era de amistad honda. Sí. Me ha gustado mucho porque tenía unas palabras aquí de una entrevista que le hicieron un medio de comunicación hace no mucho y se refería a Benito XVI hablando de él como un gran amigo que me ha iluminado en el camino de mi vida. Y en las palabras que acaba de decir ha hecho constante referencia a la luz. Lo he aconsejado también, bueno, sobre todo para, por ejemplo, conocen Jesu Comunio, esta nueva familia de vida de religiosas de vida contemplativa, que es un poco... Hemos ido a visitarlas varias veces desde la parroquia. Ahora eran clarisas, tenían su convento en Lerma. Me acuerdo cuando llego a Madrid, pues un obispo tiene que conocer y agradecer que haya comunidades de vida contemplativa, en fondo según el corazón de la Iglesia. Eso decía Santa Teresita de Jesús, y es verdad. Parece que eso no tiene importancia porque no están en la vida activa, pero son básicas. Entonces yo me preocupé, venía en Santiago, conocía mucho a las carmelitas, y lo que había en Santiago de vida, y pedí información que con comunidades de vida contemplativa en la Iglesia de Madrid, y me dice, no, la comunidad más numerosa de Madrid no está en Madrid, está en Lerma de Anda. Pues allá me fui yo a Lerma y había ya pues, una comunidad de 40 religiosas, todos jóvenes. Menos dos, todas de Madrid. Así que
Todos de Madrid, todos de Madrid. Entonces mi relación con ellos fue siempre a más. Y cuando ya se empiezan a ver que el carisma suyo ya no era el de San Francisco, y buscaban... Si yo les recomendé que leyesen a Ratzinger, les recomendé un libro sobre todo, para ellos, para cualquiera, pero para ellos era muy oportuno. Mirad al que traspasaron, es un libro sobre la devoción a Cristo. Mirad al que traspasaron. Eso fue para ellos un libro importantísimo. Después aquí tuvieron un poco esa realidad de vida contemplativa, de algún modo tiene como punto de partida casi paterno, casi como hijas de San Damaso, de la Facultad de Teología de San Damaso, sobre todo de los profesores de patrística. Muy especialmente el que fue nuestro obispo auxiliar, que falleció en el año 2007, Monseñor Romero Posse, también un gallego ilustre, no sé, ¿recuerdan? Eugenio Romero Posse, no lo recuerdan. Así es la vida. Fue 10 años obispo auxiliar, se murió de un cáncer, pero los sacerdotes sí que no se había. Nos dio clases también. Clases, que era la verdad es que estábamos a punto de iniciar un proceso de canonización de ellos. 4 años de un cáncer que llegó de una manera. Era un santo. Yo me lo traje de Santiago, me lo robé, después nunca me lo perdonaron en Santiago, pero bueno. Pero aquí se vino, sí, el año 1997. Se murió en 2007. ¿Cuál ha mencionado, bueno, los años de 70, ¿no?, en la universidad? Y el otro día hablando con usted me llamó mucho la atención cómo marcaron esos años, ¿no?, al Papa Benedicto XVI. Más los 60 que los 70. Los 70 yo creo que tenía el diagnóstico de la situación completamente hecho. ¿Qué era? Hay un problema de fe en Dios. Ya en los últimos años de su vida, en la última entrevista que le hace Peter Sebald, me pregunta, ya estaba él retirado, al ser elegido Papa y tener que enfrentarse con la tarea del gobierno de la Iglesia Universal, ¿tenía usted algún programa, algún diagnóstico? Y sí, Dios y la fe. Y yo creo que es el problema de los problemas en la Europa de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, de todo el siglo XX es el problema de los problemas. ¿Cómo se explica el éxito? Bueno, el éxito. Las victorias político-militares del comunismo soviético, del nacionalsocialismo de Hitler. ¿Cómo se explica la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se explica la Segunda Guerra Mundial? Por una crisis de fe en Dios tremenda. Bueno, para empezar, fueron dos movimientos políticos confesionalmente ateos. Confesionalmente ateos. Es decir, la Segunda Guerra Mundial es una guerra entre dos bloques ateos en sus trasfondos doctrinales. Somos el demonio Belcebú, dígase, pues aquí nos vamos a pelear a fondo. Se hunde espiritualmente Europa, se hunde espiritualmente. Eso va relacionado también con el problema de la sociedad capitalista, de la salida de clases, de la vida sin clases, ese trasfondo que alentaba popularmente pues, hacerse partidario. Bueno, en Alemania con aspectos muy propios. Alemania, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, pues la ahogan casi, la humillan hasta los términos increíbles, ¿no? Eso se añade a los problemas generales de la economía de entonces y de la configuración de la nueva sociedad nacida de los procesos de industrialización, que cada vez son más refinados, etc., ¿no? También de una población que se hace cada vez más urbana. En eso estamos todavía ahora, en fin, España vaciada, pero España vaciada es porque no han nacido los niños, o sea que no, claro, si no nacen niños, pues se vacían los pueblos y las ciudades y los países se regentan, claro. Bueno, pues eso era el problema que le llevaba en el alma. Hay que
es muy interesante lo que cuenta, y cuando hablábamos, Baviera es especial dentro de Alemania, con perdón de los de Wiesbaden, pero Baviera es muy especial, Baviera es muy católica. La Baviera de los Alpes es profundamente católica como nosotros, y muy mariana. Siempre digo, la plaza central de Múnich se llama la Plaza de María, y en el centro de esa plaza está la columna de la Virgen. En casi todas las ciudades bávaras, la plaza central de la ciudad es la Plaza de la Virgen, y en el centro está la columna de la Virgen. Y aquí en Madrid lo que tenemos es a la Cibeles, y a Neptuno, es otra cosa. Pero ¿cómo es posible en la España católica pues que en las plazas haya más figuras mitológicas que en Alemania, que en Baviera? Pues sí. Bueno, él nació en esa Baviera, él nació en esos Alpes, una familia muy piadosa, y de niño ya quiso ser sacerdote. Entonces eso fue el seminario de la archidiócesis de Múnich, tenía su sede en, por cierto, una ciudad bellísima, Traunstein. Sí, ahora como se viaja tanto, bueno, también hay viajes ahora para saber dónde estuvo, dónde nació, tal, ¿no? Traunstein es una ciudad bellísima. Hombre, Vivero también es muy hermosa, ¿no? Pero una cosa así, ¿no? Solo que el lago y Vivero es el mar, ¿no? Bueno, pues ellos eran educados en un internado, pero a las clases iban al instituto, ¿no? Entonces tenían que ir por la calle, un grupo de seminaristas, niños de 10, 11, 12 años, y los demás silbaban los años ya del triunfo del nacionalismo. Pues año tras año, desde el año 34 hasta el año 37 o 38, ir a estudiar así, en la calle insultándote porque eran seminaristas, los traía, Claro, no es que la gente estuviese de acuerdo, porque al contrario, en Baviera el nacionalsocialismo nunca ganó las elecciones, las perdió siempre. Todas las elecciones que hubo en Baviera siempre las perdió. Además, estrepitosamente. Ganaba siempre el centro, que era un partido católico. Y luego también, incluso en el instituto, había profesores que los torturaban psicológicamente. Entonces, esa historia le marca a él, claro, le marca, y también le marca pues toda esa belleza esplendorosa de las iglesias barrocas de la Baviera católica, que son esplendorosas, parroquiales, sobre todo las grandes abadías, que ahí están todavía. Las abadías están secularizadas, pero las iglesias se puede hacer desde el año 78 he pasado veranos en Baviera, no todos, hasta menos el año 20 todos. Pues aún quedan lugares para ver de las iglesias del barroco, del gran barroco bávaro estiliano, ¿no? Donde ahí se nace, ¿no? Y eso vive como riqueza de vida, de experiencia personal, de fe, de amor a la Virgen, y luego pues también como experiencia de problemas, de retos que tiene la Iglesia, los cristianos, sobre todo un sacerdote, un profesor de teología, un obispo, ante la realidad, esa realidad social y espiritual con la que se enfrenta. Y bueno, pues eso lo explica profundamente. Entonces, cuando él llega, su pontificado es un pontificado en que invita a la fe. Bueno, el último año suyo, un año de la fe. Pero la fe es la puerta de la vida cristiana, y la caridad también. Hombre, puede haber caridad que vive de una fe implícita, pero contra Dios no se hace hombre. Pero mirando a Dios no se hace. Al final se le derrota, se le destroza. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, también hay una vuelta, eso lo pudimos ver, yo decía Roxo, en el año 59, cuando Mussolini llega a Múnich, han pasado 14 años después del final de la guerra. Pero la ciudad ya estaba más o menos curada, pero aún había calles donde todavía no se habían levantado los edificios, ¿no? Hombre, los compañeros alemanes pues entonces estaban muy preocupados de lo que ellos llamaban la Vergangenheitsbewältigung, donde tenemos que asumir la responsabilidad, recrearla.
A mí me parecía que exageraban, digo, ya pasaron ya 14 años. Pero claro, hombre, yo fui allí con 22 años, 23 recién cumplidos. 14 años para uno de 23 es la vida, ¿no? Sí, más de media Pero, vida. para un país, para unas familias, todo lo que habían pasado, lo que habían sufrido no era nada, ¿no? Los años de mi operación pastoral en la era más fácil entonces, era todo latín, o sea, llegabas a Múnich el día 11 de septiembre del año 1959, y el día siguiente ibas a la parroquia donde estaba, la parroquia de San Benito, y celebrabas la misa, porque era lo mismo que en Lugo, que en Mondoñedo, que en Madrid, que en Washington, y la misa en latín, y ya estaba, ¿no? Con lo cual, pues eso facilitaba mucho las cosas, ¿no? Y venía mucha gente a misa, muchísima gente a misa. En la parroquia, en los años que estuve yo, de 19 al 64, teníamos 3 misas diarias. La tercera siempre era de niños de un colegio medio público. Los colegios públicos en Baviera entonces eran confesionales, o católicos, o protestantes, o nada. Los padres podían elegir en los colegios públicos el tipo de colegio que querían, ¿no? Y tenemos un colegio católico, venían a misa los domingos, por cursos, por el diario celebré mucha misa, muchas eucaristías a niños alemanes, yo en latín y ellos en alemán, los pobres. Y se venía mucha gente a misa. Y él cuenta, claro, que había también mucha gente que habían sido, en fin, habían colaborado muy directamente con los nacionales, con el Estado y tal, con la policía, que venían a misa para, en fin, para salvarse de responsabilidades. Y él escribe un primer artículo famoso antes de que saliese su primer libro. El primer libro de él se llama La Fraternidad Cristiana, todavía se publica. Bueno, se han publicado, falta un tomo para la edición completa de sus obras, son 22 tomos o 23. No, como teólogo, no como papa. Lo que ha escrito como papa, eso no está dentro de las obras completas. Y él escribe un artículo que dice Los nuevos paganos. Un artículo del año 51, bien pasado 6 años después de la guerra. Y los nuevos paganos en la iglesia. Se refería a este tipo de gente que iba a la iglesia para disimular, ¿no? Y pues también a la superficialidad a veces con la que se empezó a volver a la práctica religiosa, etcétera, ¿no? A la vida cristiana. Y ya pues toda su obra escrita, teológica, es en el fondo una oferta de la verdad del cristianismo en la que la razón juega un papel importante, ¿no? Y una razón además histórica, que tiene en cuenta los grandes interrogantes de las generaciones jóvenes, universitarias y no universitarias, los grandes problemas en el fondo, que son siempre problemas de ética o de espíritu. Los problemas de la historia son siempre en el fondo, en la forma y en el fin, problemas del espíritu. Entonces, toda su obra teológica va para él. Ofrecer luz, ser cooperador de la verdad, que ese es su lema de su escudo episcopal es Cooperatores Veritatis, un texto de San Pablo, ¿no? Cooperadores de la verdad. Eso fue lo que guió su vida. La verdad es Dios, la verdad es Dios que es el hombre. La verdad es el Dios que se hace historia, que se hace vida, que se hace Cristo, que se hace cruz, que se hace resurrección. Lo que ofrece. Un diálogo intelectual de gran altura, por supuesto respetado y contrastado por colegas de filosofía, de pensamiento, de todo el mundo. Es decir, él contaba a mí su secretario cuando vino aquí el año 2000, aquí en Madrid le invitamos a venir. En España estuvo un par de veces, ¿no? Una vez en el año 89, luego en el 91, 93, 92, luego estuvo el año 2000. En el año 2000 pedimos que fuese el que cerrase con una conferencia unas jornadas que habíamos organizado desde San Damas, una farmacología recién estrenada, y se ponía de largo en lo que sea el congreso, ¿no?
Y la conferencia final fue en el Palacio de Congresos y Comunicaciones, en el aula donde caben 3.000 personas. Bueno, había más de 3.000 personas. Luego quedó fuera mucha gente, de manera que cuando salimos, algunos amigos, no sé si me lo decían, no me lo decían muy enfadados, pero era, señor cardenal, pero hemos podido entrar y ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? Si no cabe, no se cabía. Si lo hubiéramos sabido con tiempo, hubiéramos ido a un polideportivo de Gran Madrid. Esa era la gente que quería ir a Ratzinger en el año 2000 en Madrid, ¿no? Que habló sobre fe, verdad y cultura, me parece. Sí. Pero, bueno, entonces hablando con el secretario me dice, si aceptásemos todas las invitaciones que recibimos de todo el mundo para conferencias, participación en congresos, en los más variedísimos escenarios intelectuales y universitarios, de cultura, bueno, necesitamos 48 horas al día y dedicar todos los días a eso. Doble, ¿no? Sí, y todos los días. Dejar de ser prefecto de la Conexión para la Doctrina de la Fe y decirle al Papa Juan Pablo II, oye, que me voy por ahí de paseo, ¿no? Pues el conferenciante. Sí, también hay que subrayar la gran amistad y la gran colaboración de Papa Juan Pablo II y él. Pues, ni se explica en el pontificado de San Juan Pablo II, un pontificado largo, fervientísimo, increíble, ¿no? Y incluso la de él también, sin la colaboración íntima entre los dos. Todo el magisterio de Juan Pablo II, desde su encíclica Redentor Hominis, la primera, hasta la última, que fue Iglesia de Eucaristía, la Iglesia de Eucaristía, es inexplicable sin el prefecto para la Doctrina de la Fe, Josep Ratzinger. Ellos se veían todos los sábados. Si estaba el Papa en Roma, que también Juan Pablo II voló el mundo 2 veces, ¿no? Siempre. Entonces, incluso la temática, el estilo, ¿no?, del magisterio de Juan Pablo II. Y luego él, de algún modo, lo continuó, porque el magisterio de Juan Pablo II está centrado desde el momento en la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 primeras encíclicas de Juan Pablo II están dedicadas a Cristo, Redentor Hominis, luego al Padre, vives con misericordia con el Espíritu Santo, y luego la Virgen. O sea que hay todo como una línea sistemática, ¿no?, de oferta de la fe, ¿no? Y luego ya en los años 90 aborda 2 temas fundamentales: Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, para saber cómo se vive cristianamente de forma verdadera y cómo se vive de forma verdadera como persona y como hombre. Y luego, al final de los años 90, otra encíclica que es Fe y Razón, Fides et Ratio, que fue el objeto de las jornadas nuestras de San Damaso, que él clausuró con una conferencia espléndida, ¿no? Pero claro, ese magisterio que después termina con la Eucaristía, esto es si uno lo hace, haría falta una tesis doctoral sobre el magisterio, ese magisterio de San Juan Pablo II, San Juan Pablo II Ratzinger, es que es rectilíneo y vivísimo, respondiendo a los problemas del hombre de nuestro tiempo de una forma increíble. Entonces el magisterio de Juan Pablo II es sobre Dios, Cristo, el misterio de la Trinidad, el hombre, la verdad del hombre, la verdad salvadora del hombre, esa es la Iglesia, culmina el sacramento de la Eucaristía, ¿no?, y otras muchas cosas más. Esto es la línea, diríamos, la espina dorsal. Entonces, ¿qué hace él con su magisterio de Papa? Pues, ¿cómo recibe el hombre la verdad de Dios, la vida de Dios, la salvación de Dios? Más concretamente, la verdad de Cristo, la vida de Cristo, la salvación de Cristo. Pues por la fe, por la esperanza y por la caridad. Entonces, su primera encíclica empieza por la caridad, la tercera, pero claro que es la caridad, donde la fe y la esperanza teníamos triunfo, se despliegan la riqueza y la totalidad de su riqueza personal, etc., ¿no? La segunda es Caritas in Veritate,
primera encíclica, luego la segunda es Spe Salvi, son dos encíclicas, dos piezas maestras, no solo de magisterio doctrinal, sino de teología. Ahí la ciencia teológica está a fondo, actuando a fondo, ¿no? Y luego cuando presenta su renuncia, estaba terminando sobre la fe en Lumen Fide. El Papa Francisco hace suya, lo dice, no sé, que no hace falta hacer su posición, pero el Papa Francisco dice que la hizo suya, dice algunas cosas ahí, no le toques, dice que estaba hecha, ¿no? Es curioso, o sea, él se dio cuenta, hemos hablado de la verdad de Dios en Cristo, la vida es alma, de la iglesia donde esa vida se transmite, donde se la vive, de cara a la solución final, de cara a la gloria. Y ahora es la objetividad de la fe. Y la subjetividad de la fe, eso estaba por ver. Y la fe. Caridad, fe, esperanza. Y luego, Caritas in Veritate, que es hay también un magisterio social, de doctrina social de la Iglesia, que Juan Pablo II cultiva. Hay tres o cuatro grandes encíclicas de Juan Pablo II con temas de doctrina social. La primera es dedicada al trabajo, a ver si recuerdo yo el título ahora, Labor in Exercens. Luego otra dedicada a la encíclica... No, ese fue Centésimos Annus, ese es el año 91. Pero antes hay otra intermedia entre Amor en Exercens y Centésimos Annus. Tres encíclicas, ¿no? Luego está la sobre moral y está la Evangelium Vitae, que es una encíclica, bueno, pues Benedicto XVI también hace una encíclica de doctrina social. Se llama Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Es luminosísimo. Yo recuerdo, hablando con don Manuel Pizarro, que es un gran economista español, ¿no? Dice, bueno, que a él le sirvió la Caritas in Veritate para hacer no sé cuántas conferencias, como economista. Pero curiosamente, enmarcada la problemática social en una posición de vida en la cual la caridad de verdad, la caridad no, vamos, la caridad esa de bolsillo, que también está bien, la caridad de fondo, ¿no? Como la apertura al amor, todos los aspectos de la vida, pero una caridad verdadera, porque es que, en fin, la política, la cultura social del siglo XX, sobre todo influida por el marxismo, pues sí, mucha caridad y al final terminas en el Gulag, en Siberia, ¿no? Claro. Si no pones verdad, pues no hay caridad. En lo personal, me voy a preguntar dos cosas un poquito personales, ¿no? Pero ¿sería usted capaz de... ¿Puedo abrir uno? Hombre, esto me encargo yo, ¿no? Esto es una fenomenal. Esto era con trampa para que me lo pidiera. Entonces, el momento de su amistad con el Papa Benedicto, ¿no? o con Joseph Ratzinger, en el que la haya visto más alegre por una circunstancia, un episodio que viviera, y el que le haya visto lo contrario, ¿no? Pasando como una prueba más importante o un sufrimiento más importante. A ver si usted sería capaz de La ayudar. Jornada Mundial de la Juventud en Madrid fue para él una fuente de alegría indescriptible. De forma que todas las visitas que yo leí desde el año 2011 hasta el año 2021, siempre hablamos de la JMJ. ¿Ah, sí? Siempre. Respecto a un recuerdo, etc., ¿no? Y luego San Damaso, la dirección de la Facultad de Teología de San Damaso de la Universidad, siempre me preguntaba por San Damaso, siempre. Me decía que teníamos que cuidarla mucho, que era importantísimo para la fe, no solo en Madrid, para la Iglesia, no solo en Madrid, sino en Europa, para la Iglesia universal. Eso siempre le daba. Yo empezamos, pues, todavía sin publicaciones, sin tesis doctorales. Mis primeros años de San Damaso,
autores, todas las series de publicaciones nuestras yo se las llevaba siempre, pues no todas, porque al final eran muchas, pero hasta el año 2020 siempre le llevé una colección de algunas de las publicaciones nuestras, sobre todo de monografías, tesis doctorales u otras, y en eso era tremendo, es decir, el libro que cogía. Y si ibas con el autor, yo a veces llevaba algún curilla conmigo que acababa de hacer la tesis y tal, y se acabó, ya no salíamos del asunto, ¿no? Cogía el tema y tal, y dice, bueno, hombre, tenías que haber tenido en cuenta, está muy bien, un buen enfoque y tal. Disgustos, hombre, estos años últimos del llamado camino sinodal, un profundo disgusto, grandísimo disgusto. Pero en otras ocasiones, en otros momentos no. Hombre, sé, pero entonces mi relación con él no era todavía tan cercana. El disgusto que supuso el fallecimiento, la muerte repentina de su hermana, la que le cuidaba y que era una santa mujer también. Vamos, se había dedicado a él, al hermano, se había casado para dedicarse a él. Y se murió llevando un ramo de flores en la tumba de su madre. Una cosa tremenda, ¿no? Bueno, él le produjo un ictus, tuvo un ictus, sí, un efecto en el año 91, un efecto sobre un ojo, pero un ojo con poca vista, no se sabía mucho, hombre, a veces miraba de una manera rara, ¿no? Pero cualquiera puede tener un ojo más o menos que sea fruto de ese gran disgusto. Es sorprendente, yo no sabía esto, pero me sorprende porque, pues leyendo en su autobiografía, ¿no? Y ligándolo con lo que usted nos contaba, es una persona que habla con muchísimo cariño de los distintos pueblos donde ha vivido, Sí. te describe la plaza, la iglesia, familias del pueblo, que ahora, pues el fallecimiento de su hermana, ¿no? Cómo le afecta. Y sin embargo la imagen que se proyectaba de él, ¿no? De una persona fría, distante, tiene muy poco que ver con su vida real. Absolutamente nada, ni con su vida real, ni no solo la privada, sino la pública. Cualquiera que tratase a Ratzinger, de una bondad suma y de una sencillez auténtica, de una humildad auténtica, ¿no? Bueno, en Roma, hombre, era una fórmula de ver que era muy propagandística, digamos, muy interesada, ¿no? Desde círculos internos de la Iglesia, que no querían entender bien el Vaticano II, ¿no? Y desde círculos externos de la Iglesia, ¿no? Importaba, claro, él era una figura que intelectualmente significaba muchísimo en el pontificado Juan Pablo II, porque la crítica que se le hace a él va unida a la crítica que se le hace al Papa Juan Pablo II. Fue sistemática, es que hay que ponerse también de nuevo en la historia. Pero primero, cuando se elige a Juan Pablo II, ¿quién iba a pensar que iba a elegir un papa no italiano? Llevamos 5 siglos en que no se había elegido un papa que no fuese italiano, ¿no? El último no italiano había sido Adriano VI, que era un súbdito del emperador Carlos V, de la España de los Países Bajos, que el arzobispo de Toledo se lo lleva a Roma y bueno, es un pontificado corto, pero por cierto muy fecundo, muy provechoso. ¿Cómo se entera usted de...? Pues yendo yo a confirmar a un pueblo de La Coruña, en mi coche ya a confirmar, yo oigo el anuncio en latín, habemos papa, eminentísimo, reverentísimo, un domino, estas cosas que hacen los romanos, ¿no? Doctor, pues tiban, anda, diría, pues, un papa africano, un papa negro. El que llevo a la parroquia, a sacristía, y le digo a los sacerdotes, oye, tenemos un papa negro, que caía bien, un papa negro, ni madre, nada. Era un poco el romper la Padre Vázquez, Padre Salmerón, en la presencia de jesuitas españoles,
Baviera, en Austria, es decisiva en el siglo XVI. Hombre, aquí tuvo una conferencia en Toledo el año 89 sobre la historia del catolicismo en España, que es muy interesante leerla. Bueno, claro, siempre me dice que habéis hecho de la Católica España, que hemos hecho. Pero tenía mucha estima por la Iglesia en España, por la labor de la Iglesia en España, en todo el gran proceso de evangelización de toda América y de Asia también, ¿no? Que por lo visto, que no he visto yo, me han hablado de una película, reportaje sobre la primera globalización. La ha producido, no sé, Televisión Española o algo así, creo que es muy interesante. Y luego por la espiritualidad, la historia, no, de la teología también, pero en la teología española del 16 el 17 influye mucho en la primera teología protestante, luterana, teología, no en los escritos, digamos, de catequesis o de divulgación de lo que llamarse la doctrina luterana. Pero en los primeros tratados de teología protestante influye mucho la teología española, muy especialmente Suárez. Y consiguientemente también lo que puede llamarse la Ilustración, el primer capítulo de la historia de una filosofía que se aparta de la tradición, que se llama la filosofía perenne y se abre al mundo de la filosofía moderna y contemporánea. Y también de la espiritualidad, no sé, os contaba, Juan Pablo II tenía una relación profunda con España, profunda. Bueno, estuvo 5 veces. La primera vez fue el año 82, 10 días. Llegó el día 31 de octubre del año 1962, se marchó. En Santiago de Compostela fue la coronación de su viaje, el 9 de noviembre. Por cierto, 7 años más tarde, un 9 de noviembre, caía el muro de Berlín. O sea, la caída del comunismo, del sistema comunista, el derrumbamiento se debe una muy buena, gran medida a Juan Pablo II. Para el mundo del otro lado del telón de acero, fue como una especie de factor de reconversión profunda y el sistema comunista se cae como un castillo que había quedado sin bases, como un viejo caserón que se viene abajo. Mismo la Unión Soviética, igual, ¿no? Bueno, pues es, hombre, para un gallego y para uno que fue arzobispo de Santiago, es decir, en Santiago hace un gran discurso sobre Europa, Juan Pablo II, que hay que leerlo todavía hoy, donde habla de las raíces a Europa, pues, le dijo un grito lleno de amor: vuelve a ti misma, sé tú misma, descubre tus raíces, famoso texto, ¿no? Y un 9 de noviembre, 7 años más tarde, el 9 de noviembre, cae el muro de Berlín. Y cae el muro de Berlín 3 meses más tarde, después de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela. A ver si no hay que decir que Santiago de Compostela ha sido decisivo para terminar con la Europa, sí, entonces Juan Pablo II es la primera. También tenemos que recuperar todos sus textos el magisterio de Juan Pablo II sobre España. Es impresionante. El de Benito XVI es también menor en cantidad, ¿no? Pero el de Juan Pablo II no, es directísimo. Entonces en la misa, él llegó la tarde del día 31 de octubre, yo recuerdo, íbamos, yo era un obispillo joven, ¿no? Íbamos en el autobús para recibirlo en Barajas y no había nadie en la calle. Decía, ay, Dios mío, claro, no quiero yo con esto insinuar ningún juicio negativo sobre la victoria del Partido Socialista, que acaba de ganar por mayoría absoluta las elecciones 2 semanas antes, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Felipe González, Alfonso Verde, etc., ¿no? Y claro, pero no podíamos, por lo menos, de relacionar, pues no hay nadie en la calle, va a llegar el Papa. Entonces llegamos a Barajas y había un cierto movimiento de gente joven, medio año, menos mal, aquí hay un poco de animación y tal, ¿no?
Y luego, pues, a la vuelta, como por milagro estaba, que no se cabía, estaba todo abarrotado de gente. Las orillas de la Avenida de América, los puentes, una cosa impresionante. En el viaje de ida, el autobús iba al lado del obispo de Segovia, don Antonio Palenzuela, también un buen cura de Madrid, un buen filósofo y teólogo, pero pasa que es bajito y un poco jorobadillo, ¿no? Muy majo, me decía, yo estaba Antonio y dije, esto es un desastre, ¿no? Pero la vuelta me tocó con el arzobispo de Cracovia, que acompañaba al Papa, el cardenal, ¿cómo se llamaba? No, es posterior, el arzobispo de Cracovia, un señor alto, delgado, que estaba asombrado y dice, ¿esto es la Católica Española? Pues claro. Una parte solo. Bueno, pues al día siguiente se va, es el día de Ávila, ¿no? Tiene un encuentro con las religiosas contemplativas de España, anda por ahí un CD muy bonito, ¿no? Tiene lugar en la huerta del monasterio de la Encarnación, donde salió Santa Teresa de Jesús para fundar la Reforma, con la fundación del Palomorcillo de San José, y pues se reunieron 2 o 3 mil monjas españolas, fue un encuentro bellísimo. Pero antes se había celebrado la misa para el pueblo, se había colocado al altar, teniendo como espalda, diríamos, como la muralla de Ávila. Los fieles se colocaron en las faldas del monte hasta abajo, entonces apenas había, ahora está todo muy edificado, entonces no había nada, casi nada y en la homilía, que el otro día os leía, ¿no? Él dice, en la historia de las mujeres santas de la Iglesia, la que más ha amado a Jesús es Santa Teresa de Jesús. Por cierto, cuando le decían Teresa de Ávila, decían, no, Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila también, porque Pero ahora he visto yo estos días un vídeo de YouTube, de una entrevista que le hacía a Monsieur Genswein, que es muy conocido mío, es un buen chico. Sí, y le pregunta el periodista, es una entrevista de un periodista alemán, le pregunta cosas sobre Benito XVI, pero ¿cuál era la santa preferida de Santa Benito XVI? Santa Teresa de Jesús. También. Claro, el catolicismo español sin Santa Teresa de Jesús no se entiende, sobre todo a partir del XVI, ¿no? Y el impacto del catolicismo español dentro de la Iglesia Universal sin Santa Teresa de Jesús no se entiende. Solo haciendo una enumeración de títulos de congregaciones religiosas femeninas que se fundan en el siglo XIX, muchísimas. Hay un número enorme de ellas que tienen a Teresa de Jesús de algún modo dentro, o como no sé qué de Santa Teresa de Jesús, o como... pero muchas, Es increíble, Yo no sé si igual, bueno, muchísimas gracias. Pero si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, ¿no? Que comentarle al cardenal. ¿Hace falta el micro para que se recoja? Sí, ¿no? Para que se grabe bien. Él no se apellida Ronco, por lo tanto... Es por el vídeo, sobre todo. Bueno, a ver, si conviene se responde, si no, no. Cuando estaba hablando de los disgustos, me llamó la atención, y no solo a mí, a alguno también le llamó la atención, del disgusto sobre el camino sinodal, ¿no? Entonces, si nos hablara un poquito de eso, ¿por qué? Pero bueno, tal como lo veía Benito XVI, o el sí. siglo... No, tal como exactamente, No, la visión de Benito Benito XVI. él veía en la forma como estaba tomando el camino, la organización del camino, los temas tocados, que había una crisis de fe muy profunda. Claro, crisis de fe en obispos, eso es lo grave. Eso es lo grave. Alemania, claro. Entendido, perfecto. Hombre, hay más detalles,
antes, ¿no? Pero no son para contar, ¿no? En cualquier caso, yo recuerdo que en una entrevista que tuve una visita el año 2004, yo había hecho una operación y tal, pasaron unos días a Roma, nos vimos. No sé cómo salió el tema de algún libro, alguna publicación de temas teológicos recientes en Alemania, y me dice, tuviésemos que seguir en detalle la producción teológica que dan las facultades de teología alemanas en este momento, para examinarlas a fondo necesitaría yo 10 o 15 personas más en la congregación. Está muy preocupado ya. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Si pequeño? Pues sí, por supuesto. Aprovechando. A ver, una cosa de admirar muchísimo de Benedicto es su silencio respetuoso cuando él dejó de ser papa, ¿Sí? y él, digámoslo así, se encerró, ¿no? Se encerró y cayó totalmente, ¿no? Y es muy admirable ese silencio que tenía, ¿no? Y ese respeto por el nuevo papa. Hombre, por favor, pero eso es lo normal, no sé, tampoco... Claro, es una experiencia nueva en la historia de la Iglesia, pero novísima, porque el Papa ha habido una renuncia, que es cierta, a ser Papa en la historia de la Iglesia en el siglo XIV, que es la de Celestino V. Pero el Celestino V fue 3 meses Papa, un monje, que yo le desbordó y yo me voy a atravesar el monasterio y se murió pronto. Pero un Papa que vive 8 años, ¿qué 8? 10. Siendo Papa emérito, la Ciudad del Vaticano, al Estado de la Ciudad del Vaticano, en hora y media le das la vuelta, andando. Bueno, menos la Plaza de San Pedro. Yo lo he probado alguna vez porque me tocó estar encerrado un mes en el año 99, que me encargó el Papa con el relator general de la segunda Asamblea General del Sínodo de Europa, y no podía salir de allí. Entonces lo que hacía era daba una vuelta, lo conté una hora y media, toda la vuelta al Estado de la Ciudad del Vaticano, andando. Que estuviese ahí pidiendo el Papa, no llevar a un monasterio, pero porque allí había... Juan Pablo II había destinado un edificio no muy grande, situado en medio de los jardines, llamémoslo así, jardines en sentido amplio, parque, más parque que jardín, ¿no? La mayor parte del terreno. Es una comunidad de vida contemplativa femenina, pedí por la Iglesia, pedí por el Papa. Las primeras que lo ocuparon fueron las clarisas, las segundas las carmelitas, entre ellas había 3 carmelitas españolas. 3. Una del Carmelo de Santiago de Compostela, otra del Carmelo del Cerro de los Ángeles, y del Carmelo de Burgos, me parece. Luego a las carmelitas las relevaron las dominicas. Luego ya se produjo la renuncia del Papa y bueno, ¿dónde puede ir? Pues a ese monasterio, por eso se llama monasterio. Hombre, que el Papa emérito, una personalidad teológica y humana excepcional, ¿no? Pues viviese sus años con una discreción y con un afecto grande al Papa, que le sucedió, pues es un hecho, yo creo que muy positivo en la historia de la Iglesia, en el presente de la Iglesia también, claro. El Papa Francisco le acostumbraba a visitar en Navidad, en Pascua, una vez más, pero en Navidad y Pascua siempre lo hacía. Y cuando había nuevos cardenales, hasta los últimos, se los llevaba allí para que les saludaran. Alguna vez al principio de los años de retiro iba él a San Pedro, a los consistorios, yo me acuerdo de saludarle, se sentaba siempre aparte, ¿no? Eso nos pasa a los obispos también, ¿no? Hombre, menos, porque no... Sí. Eso es una realidad nueva en la historia de la Iglesia, ¿no? La llamada renuncia casi por oficio, ¿no? Comienza el año 66, después del Vaticano II, las disposiciones de Pablo VI, porque el obispo se le empató la vida, ¿no? Se introdujo esa fórmula de te haces mayor a partir de los 75
enfermas y entonces pues te invitan a renunciar. Una invitación, digamos, intensa, ¿no? Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí. No, Con el micrófono, por favor, para que se grabe. hace poco ha salido un libro de su secretario, Ken Sí, Swan. pues sí, que eso es, sí. Y yo no lo he leído, pero solo comentarios en la prensa alemana. Y entonces algunos lo dicen que es muy bueno, pero otros dicen que es una traición al Papa Benedicto. Hombre, yo no lo he leído, tengo que reconocer, pero no está publicado en Alemania todavía. Yo estoy esperando la traducción alemana. Está publicado en italiano. Ah, sí. Sí, solo en italiano. Y yo no lo he leído algún capítulo precisamente por ese eco periodístico y publicístico que fue imprudente. Vamos a ver, la salida del libro se hace poco después del fallecimiento de Benito XVI, inmediatamente. Pero creo que no fue cosa del autor, el autor creía que iba a ser publicado más tarde. Pero claro, la editorial dijo, esta es la nuestra, es la mía, claro, ahora lo vendo lo que quiero, ¿no? Efectivamente, no fue oportuno la publicación del libro cuando la publicábamos. Pero una traición al Papa Benito XVI no es, no. Ni tampoco un gran ataque al Papa Francisco, tampoco, hombre, no, tampoco no hay que exagerar. Yo quería preguntarle, aprovechando pues el tiempo que estamos de Cuaresma, y ya que estos encuentros pues los hemos marcado en este tiempo, si hay alguna recomendación, alguna lectura que podamos pues ir de la mano de Benedicto XVI en este tiempo que nos queda, ¿no? hasta la resurrección del Señor. Pues yo diría ese libro, Mirad al que traspasaron. Y su encíclica, bueno, los dos expresa, salvados por la esperanza. La encíclica, salvados por la esperanza. Muy de Cuaresma, mucho. Gracias. Más no es un librote así, no es 50 páginas, 40, 50 páginas. Muy bien. ¿Una inquietud más? Pues nada, Antonio. Muchas gracias. Agradecerle muchísimo este rato de charla, que ha sido magnífico. María Ángeles, perdón. No es una pregunta. Don Antonio, es que hemos dudado muchísimo en qué poder regalarle, porque nos apetecía que se llevara algo muy del cole, sabiendo además lo que su persona ha sido para este colegio. Y después de mucho pensarlo, decimos lo mejor que podemos ofrecerle es lo que ha sido para una de nuestras alumnas el paso por este colegio, para su vida, y además hacerlo a través de una composición artística. La apuesta tan fuerte que hay en el colegio por el arte, por educar desde la belleza, y entonces de pronto dijimos, el mejor regalo, el testimonio de una de nuestras alumnas, y además a través de una composición artística que ella mismo ha realizado. Voy a presentarle a nuestra antigua alumna Inés Fernández, que nos acompaña hoy. Es una... Me levanto para saludarla, para bendecirla. ¿Y cuántos años tienes? Tiene 18 ya. 18 años. Yo le doy una chapa a la Virgen de la Merced, que no es muy artística, pues algo es, ¿no? Qué maravilla. Le voy a dar la palabra a Inés y nos va a explicar un poquito toda su composición. Inés. Bueno, primero que encantada, muchas gracias por venir. Esto es un trabajo que, o sea, yo he hecho el bachillerato de artes y al finalizar el bachillerato se nos propone que hagamos un trabajo final sobre un... A ver, que vean, que vean todo el mundo, ¿no? A ver. Sobre un tema que nosotros hayamos elegido y o sea, yo decidí hacer el trabajo haciendo un recorrido sobre mi identidad, sobre quién soy yo.
Y al final resultó siendo un recorrido como bastante general sobre la presencia de Dios en mi vida, que es la cosa más crucial que hay. Entonces cada uno de los cuadros de la composición es una parte concreta de mi vida en la que yo pues reconozco a Dios muy claramente. Entonces este sería el primero en el que hablo de la creación. Entonces vemos la mano es la mano de Dios sobre pues la explosión de vida en el inicio del todo, y cómo o sea, esa misma creación está atravesando la mano del Creador, como diciendo, jolín, o sea, por el punto donde nosotros crucificamos a Cristo, como diciendo, el amor del Señor es tan grande por nosotros y por lo que ha hecho que va más allá del dolor que nosotros podamos infligirle. Luego este es el segundo, que está muy basado en el beso de Klimt, que es uno de mis cuadros favoritos. Y este está hablando del ser humano como fruto de una elección libre que hacen dos personas. Y aún así, o sea, esa unión también como acogida, como bendecida por el mismo Dios, que es como el manto dorado, como diciendo que posibilita esa unión. Luego, este es... ¿El blanco de todo? Este es el último. No te preocupes. Luego este está hablando de la corporalidad del ser humano, de la fragilidad, de lo pequeños que somos, pero aún así como de lo preciosos que somos para el Señor. Esto es un feto de 12 semanas como a tamaño real, cuando el corazón ya está funcionando. Y luego este es como una interpretación de lo que yo considero que es un corazón humano, que es, pues, por lo menos el mío es súper sensible, por eso pues, tiene tantos ojos, porque como experimenta toda la realidad, la sufre, o sea, está como llorando, como sobrecogido de todo lo que le rodea, y el fuego que no deja de ser como ese deseo, esa semilla que ha puesto el Señor en nosotros para que nosotros le busquemos. Y luego este, si se fija, saliendo del primero, hay una línea que recorre todos los temas. Pues esa línea es una representación de la presencia del Señor en mi vida, como que atraviesa todos los aspectos de lo que yo soy. Y este es el último, como diciendo, yo ahora mismo, ¿qué soy? O sea, aparte de ser consecuencia del amor y de ser un cuerpo... Del corazón. Exacto, soy... Pues mi vida continúa, es una línea que sigue hacia el infinito, porque es para lo que estamos hechos, pero ¿qué es en esencia? Pues es obra de Dios. Y pues este es el trabajo, así resumidamente. Muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí un sitio para el colegio que es la serie de CDs que toda la JMJ del 2011 está en los CDs de este paquete. Si quieren ver pues, la misa, la vigilia de la noche, el encuentro con las monjas y con los profesores universitarios en el escolar, está todo ahí. Gracias. Bueno, y para usted. Muchas gracias. Le vamos a ayudar a abrirlo. Digo yo, sí, no. Pero bueno, para hacer un ejemplo, parecen llamas, que es muy típico, es una fórmula muy habitual en la oración. Es una imagen de Jesús. Muchas gracias. Es el número de Dios. Pero no tiene firma. Así es. Bueno. Lo hemos puesto atrás, sí, porque al final nos daba... Pero ella no hay firma de la pintora. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que es muy pequeña. Ahí está. No soy la protagonista. Es muy discreta nuestra Inés. Pero es que yo ni siquiera con gafas fantásticas. Bueno, como ya te ha visto. Necesito una lupa, sí. No, pero ya sé dónde está. Muy bien. Bueno, espero que le guste. Muchas gracias, es muy bonito. Pues hombre, bueno, no tengo yo mucho arte contemporáneo, poquísimo, no tengo mucho de nada, pero bueno, contemporáneo menos, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Como bendición, ¿no? Bueno,